Regresé al apartamento aturdido. Apenas llegué a la puerta. Me sobresaltó la escena y di un paso atrás. En la puerta del apartamento, alguien había pintado con pintura roja, de manera torcida, las palabras "devuelve el dinero". Era deslumbrante y siniestro. Justo en el momento en que me quedé paralizada, una mano grande y áspera se posó de repente sobre mi hombro. La voz de un hombre de aspecto atroz resonó, con un tono lleno de malas intenciones. Nuestra gran estrella ha vuelto por fin. Tu dirección ha sido realmente difícil de encontrar. Me giré rígidamente. Varios hombres feroces me rodearon al instante. El hombre que lideraba me miró de arriba abajo, con una mirada fría como una serpiente venenosa. Sacó una foto del bolsillo y me la estampó en la cara. En la foto el sol brillaba intensamente. Mi madre estaba sentada en un banco del sanatorio, con una sonrisa amable y llena de ternura. El hombre se acercó a mi oído y amenazó con malicia. Fang Guan, devuélvenos el dinero que nos debes ahora mismo. Si no, no me importaría que tu madre se reuniera con tu padre muerto de poca vida. Toda la sangre de mi cuerpo se congeló por completo en ese momento. Hasta que ese grupo se fue malhumorado, lentamente me agaché, temblando recogí esa foto, apoyado contra la fría pared. Me dejé caer lentamente al suelo. En ese instante, de repente surgió en mí un intenso rencor. Odiaba a los estafadores que engañaron a mi padre para que invirtiera, destruyendo todo en nuestra familia. Odiaba que mi padre hubiera elegido suicidarse, dejando un desastre tan enorme para que yo lo soportara solo. Más aún, me odiaba a mí mismo por vivir tan fracasado y miserable, incapaz siquiera de proteger a las personas más queridas. Cuando volví en mí, ya había regresado al equipo de rodaje. Tomé una respiración profunda, levanté la mano y toqué la puerta del camerino de Bai Ningbing. Bai Ningbing levantó la mirada y me vio, con sus hermosas cejas. Sus ojos agudos se tiñeron instantáneamente de impaciencia. Yo mantenía la cabeza gacha. Mi actitud era extremadamente humilde. Mi tono estaba lleno de una disculpa cautelosa. Lo siento, profesor Bai. Lo que hice antes fue demasiado impulsivo. No debía haberlo molestado. Hice una pausa. Reuní valor. Con voz ronca supliqué. ¿Podría hacer el favor de aclarar lo que sucedió ese día? Le prometo que después de aclararlo, no volveré a aparecer frente a usted. Antes de que terminara de hablar, Bai Ningbing me interrumpió fríamente. Su tono era indiferente, sin dejar ningún margen para cambiar la situación. Nunca respondo a este tipo de noticias aburridas. Bai Ningbing me miró con una sonrisa irónica. La burla en sus ojos casi se desbordaba. Además, este tipo de noticias ya son bastante comunes. Una más no hará ninguna diferencia. Estas palabras eran como un cuchillo afilado envenenado. Atraviesa mi corazón con saña. El dolor me hacía temblar las entrañas. Sonreí con amargura. Un sabor dulce y salado subió a mi garganta. De verdad quería decirle que estaba muy cansado. Bai Ningbing, ya no puedo aguantar más. Cerré lentamente los ojos. Cuando los volví a abrir, en el fondo de mis ojos solo quedaba desesperación. Apreté los dientes, doblegaron mis rodillas con pesadez. Con un fuerte golpe, ambas rodillas chocaron pesadamente contra el frío suelo, emitiendo un sonido sordo. Levanté la cabeza, mirando el rostro hermoso pero frío de Bai Ningbing, con una voz tan ronca que apenas se escuchaba. Cada palabra destilaba sangre. Bai, por favor, te lo ruego, sé magnánimo y ayúdame. En ese momento, las pupilas de Bai Ningbing se contrajeron bruscamente. Quedó atónito, paralizado en el lugar, solo por un breve instante. Volvió en sí, con un tono gélido que penetraba hasta los huesos. Cada palabra como un cuchillo. Fang Yuan. Nunca imaginé que pudiera ser tan vil, sin ningún límite ético. En el fondo de sus ojos, Bai Ningbing contenía una ira difícil de disimular. Al terminar sus palabras, se levantó de repente, abrió la puerta de un tirón. Gritó severamente: "Fuera de aquí, no manches mi lugar". Soportando el intenso dolor punzante en mi pecho, me puse de pie tambaleándome. Salí del camerino en medio de la vergüenza. Liu Qianya me esperaba afuera. Al verme salir, se apresuró a acercarse. Preguntó con urgencia: "Yuan, ¿cómo fue?". Aceptó Bai Ningbing ayudar aclarando las cosas. Sacudí la cabeza con impotencia. El rostro de Liu Qian se oscureció al instante. Suspiró, llena de decepción. Bai Ningbing siempre ha sido arrogante. Ya debería haber sabido que este camino no funcionaría. Es solo que por parte del jefe Zhang. Al decir esto, su tono hizo una pausa. Había más determinación en la forma en que me miraba. El cielo nunca cierra todas las puertas. Primero volveré a la empresa a pensar en un comunicado de prensa. A ver si puedo salvar algo de la situación. Yuan, ¿quieres que te lleve de regreso? Con voz ronca. Mi sonido seco y áspero. No te preocupes por mí, Liu Qian. Yo mismo puedo despedir a Liu Qian. Salí solo del equipo de filmación, como un fantasma perdido sin hogar, vagando sin rumbo por la carretera que bordea el río. Me giré y trepé a la barandilla al borde del camino, dejando que el viento gélido del río, cargado de humedad, me azotara con fuerza el rostro. Si este viento del río pudiera llevarme también y desapareciera por completo entre el cielo y la tierra, qué bien sería. Justo en ese momento, un sonido de vibración apresurada llegó desde mi bolsillo. Saqué el teléfono. En la pantalla apareció de repente la foto de Bai Ningbing. En la foto él estaba cubierto de sudor. El cabello suelto en mi frente estaba empapado de sudor, pegado en la frente luminosa, pero la sonrisa en el rostro era tan radiante como el sol abrasador del verano. Encima de la foto, una línea de texto familiar parpadeaba y saltaba sin cesar. Hoy también hay que esforzarse. Meng Mingyue, esta es Bai Ningbing. Hace unos años, cuando aún era extra en el set de rodaje, tomó fotos especialmente para enviármelas. Configuré un recordatorio especial. Cada noche a las 2 en punto. Aparecía puntualmente. Solo al ver esa sonrisa, encontraba el valor para arrastrar mi cuerpo agotado y recibir la llegada de un nuevo día. Bai Ningbing de hace algunos años, por un papel secundario que ni siquiera tenía diálogo. Me esforcé hasta el límite para conseguirlo. Ahora ella es la reina de las taquillas, rodeada de estrellas, inaccesible en lo más alto. En solo unos pocos años, todo ha cambiado por completo. Las cosas son distintas, las personas ya no son las mismas. Estaba absorta mirando la foto, cuando de repente, a mis espaldas, se oyó un estruendoso rugido de motor. Instintivamente giré la cabeza para mirar. Solo vi un equipo resplandeciente y brillante, que se dirigía a toda velocidad hacia esta dirección. La luz cegadora de los faros del coche se dirigió directamente hacia mí. Me apresuré a levantar la mano para cubrirme. La palma de la mano resbaló. El teléfono en mi mano inesperadamente se me escapó, cayendo directamente en las turbulentas aguas del río. ¡Qué mal! Mi corazón se apretó de repente. Sin pensarlo, fui a saltar la barandilla para saltar al río y recuperar el teléfono, pero apenas había sacado la mitad del cuerpo. Fui agarrado de repente por un par de brazos fuertes, tirándome con fuerza de la barandilla. Caí pesadamente al suelo. Sentí como si todos los huesos de mi cuerpo se hubieran desarmado. Sin haber tenido tiempo de reaccionar, una voz femenina fría se metió en mis oídos, llena de sarcasmo. Una estrella masculina saltando de un puente para suicidarse. Hoy esta señorita realmente ha presenciado algo inaudito. Soportando el dolor, levanté lentamente la cabeza. Solo entonces pude ver claramente a la persona que estaba de pie sobre mí, Shen Yue. Ella bajó la mirada, con una leve sonrisa en la comisura de los labios, como si sonriera sin hacerlo, con un tono lleno de burla. Fuera del set ya no te molestas en llamarme ni siquiera maestra Shen Yue. No respondí. Simplemente giré la cabeza, mirando fijamente, aturdido, las turbulentas aguas del río que fluían hacia el este. Acabo de perder la cabeza por un momento, incluso por un teléfono móvil. Estaba dispuesto a arriesgar mi vida para recogerlo. Al verme ignorarlo por completo, la voz de Shen Yue se volvió más grave en ese instante, con un claro desagrado. Te estoy hablando solo hasta ese momento. El dolor punzante en la palma de la mano raspada por el suelo áspero se extendió con retraso. Tomando conciencia después, me forcé a levantarme. Incliné ligeramente la cabeza hacia él, con voz ronca dije: "Gracias, profesor Shen Yue. No tenía intención de suicidarme. Solo que el teléfono se me cayó al río por accidente". Dicho esto, me giré para irme. Sin teléfono. Parece que hoy solo podré caminar de vuelta al apartamento, pero apenas di el primer paso, alguien me agarró de la muñeca. Antes de que pudiera reaccionar, fui arrastrado a medio tirar y medio empujar por Shen Yue al asiento del copiloto del auto deportivo. Hoy esta señorita será benevolente. Haré el bien hasta el final. Te llevaré gratis un trecho. Apenas iba a rechazar la oferta, pero pensándolo bien, si camino así de vuelta a casa y los paparazzi me toman fotos, mañana en internet,
Quién sabe cuántas noticias desagradables y escandalosas podrían aparecer. Al pensar en esto, agotado solté la dirección del apartamento. Al oírlo, Shen Yueyue pisó el acelerador a fondo. El deportivo, como una flecha desprendida del arco, salió disparado a velocidad del rayo. Probablemente llevaba mucho tiempo sin comer. De repente un ardor convulsivo me quemó el estómago. Doblado por el dolor, me agarré con fuerza el vientre que me daba vueltas. Shen Yueyue notó mi extrañeza, giró la cara y me lanzó una mirada de reojo, con las cejas ligeramente alzadas y un tono burlón en la voz. ¿No aguantas tanta velocidad? Miré la densa oscuridad al otro lado de la ventana. Mi voz, tenue como un hilo de humo. Yo también tuve un deportivo como este en su día. Hice una pausa y añadí, antes, siempre que estaba de mal humor, me encantaba cogerlo y salir a correr por la montaña a altas horas de la noche. Aquellas palabras parecieron despertar el interés de Shen Yueyue. Se inclinó para preguntar. ¿Y luego qué pasó? Esbocé una sonrisa amarga en la comisura de los labios. Mi voz era tan baja que apenas se oía. Luego, no hubo ningún luego. El desastre que dejó mi padre tras suicidarse aquel año me aplastó hasta dejarme sin aliento. Aquella noche, conduje mi deportivo por la carretera de montaña. De verdad pensé en quitarme la vida. Justo cuando me decidí, a punto de pisar el acelerador para lanzarme por el acantilado, de repente, la radio del coche emitió la voz emocionada del presentador. La nueva Flor Binding Bing, su película protagonista, dio la vuelta en taquilla. Se volvió un fenómeno en toda la red. Fue precisamente esa frase la que me arrancó de las puertas de la muerte. Al día siguiente, vendí ese deportivo, tomé ese dinero y me fui al extranjero con mi madre, que ya no estaba en sus cabales. Sin darme cuenta, el deportivo ya se había detenido firmemente bajo mi apartamento. Volví en mí y le di las gracias a Shen Yueyue. Apenas abrí la puerta, muñeca fue tirada por él de nuevo. Shen Yueyue arqueó una ceja mirándome. Su tono traía un insinuante guiño adulto. ¿Así me agradeces? ¿No me invitas a subir a tomar un café? Fingí no entender su doble sentido. Esbocé una sonrisa cortés. Es muy tarde, profesor Shi. Mañana cuando llegue al set. Entonces le invitaré un café para disculparme. Empujé la puerta y bajé del coche. Al levantar la vista, me encontré inesperadamente con la entrada del pasillo no muy lejos. Aquella mirada familiar era Binding Bing. Todo mi cuerpo se quedó rígido, como si hubiera sido hechizada con un conjuro de inmovilidad, clavada en el lugar, incapaz de moverme. Shen Yueyue, al verme que no me movía, también bajó del coche. Siguiendo mi mirada hacia allá, al ver a Binding Bing, sonrió con desdén. Con un tono burlón, cada vez es más interesante. Al mismo tiempo, Binding Bing ya había comenzado a caminar, dirigiéndose hacia donde yo estaba. Cuando llegó frente a mí, hizo una pausa en sus pasos. Sus hermosos ojos estaban llenos de una burla helada. Cada palabra atravesaba el corazón. Fang Yuan, realmente te subestimé. Tan rápido ya te has enganchado a las noticias. Yo, llena de dudas, quería preguntarle por qué aparecía bajo el edificio de mi casa. Pero en ese momento, todas mis palabras quedaron atascadas en la garganta por esa burla, sin poder decir ni una sola palabra. Instintivamente extendí la mano, queriendo agarrar la manga de su ropa, pero ella, con repulsión, la apartó de un golpe. Fang Yuan, me das asco. Me quedé allí paralizada, como si toda la sangre de mi cuerpo se hubiera congelado en ese instante. Justo en ese momento, de repente alguien me abrazó por detrás con fuerza. Seguidamente, un beso con un ligero aroma a perfume cayó suavemente sobre mi mejilla. Del susto, todo mi cuerpo se estremeció. Justo cuando iba a empujar a la persona en mis brazos, Shen Yueyue ya se había apartado primero. Con una sonrisa provocadora en la comisura de los labios, yo estaba completamente aturdido. Quieto, de pie en el mismo lugar, mirando fijamente a Binding Bing. En el fondo de sus ojos se arremolinaban emociones complejas e indescifrables, oscuras y profundas, como un estanque de frío insondable, imposibles de discernir con claridad. A mis oídos llegó la voz risueña de Shen Yueyue, claramente audible para ambos. Binding Bing, tus palabras son sin duda demasiado desagradables. Tú y yo, solo él no está casado y ella no está comprometida. ¿Mantener a un patrocinador a esto? Tras un largo silencio, Binding Bing esbozó lentamente una sonrisa, exhibiendo una sonrisa extremadamente leve, pero su mirada estaba fija en mí. Cada palabra era como una tortura en mi corazón. Entonces les deseo un amor inquebrantable y que nunca se separen. Una simple frase, pero como una daga afilada, deshaciendo mi corazón en dos mitades. Dicho esto, levantó la mano y presionó el ala de su sombrero. Sin la menor muestra de nostalgia, se dio la vuelta y se fue. Su figura inflexible desapareció rápidamente en la oscuridad de la noche. La vi alejarse gradualmente, su silueta haciéndose cada vez más distante. Bajo la manga, mis manos ya tenían los nudillos blancos de tanto apretar, temblando ligeramente. No tenía derecho en absoluto, ni estatus para detenerlo. Solo cuando la figura de Binding Bing desapareció por completo, logré contener lentamente el dolor abrumador en mi pecho. Me giré para mirar a Shen Yueyue, con un tono tan tranquilo que rozaba la insensibilidad. ¿Te diviertes, señorita Shen? Shen Yueyue arqueó una ceja. Parecía un poco sorprendida por mi reacción. Con la voz ronca, un tono de súplica cansada en mi voz. Ya te has divertido lo suficiente. Señorita Shen, por favor, váyase ahora. Solo soy una persona insignificante. No puedo seguir el juego de ustedes, los ricos. La sonrisa en el rostro de Shen Yueyue se atenuó un poco. Su expresión llevaba un toque de ingenuidad ajena al mundo. ¿Qué te eres? ¿Acaso no es mejor estar conmigo que con Binding Bing? Los recursos que puedo darte son mucho más que los que él te da. Esbocé una sonrisa autoirónica. Personas como ellos, que nacen con una cuchara de plata en la boca, ¿cómo podrían entender que hay cosas que ni con todos los recursos del mundo se pueden conseguir? Caminos diferentes no pueden converger. Efectivamente, el rostro de Shen Yueyue se ensombreció al instante y fríamente soltó un sí, para luego darse la vuelta, subirse a su deportivo y marcharse a toda velocidad. A la mañana siguiente, apenas llegué al set de rodaje y bajé del coche, fui rodeado por los periodistas que esperaban en la entrada, los segadores fogonazos y un sinfín de preguntas punzantes me llegaban como una marea. Fang Yuan, ayer te fotografiaron besándote con Shen Yueyue. ¿Qué relación tienen? ¿Acaso no pudiste conseguir a Binding Bing y decidiste arrimarte a Shen Yueyue? Además, hay quien filtró que ya en el instituto te mantenía una mujer rica, que desde entonces ya llevabas ropa de marca y coches deportivos. ¿Es eso cierto? Cada uno de ellos tenía palabras ácidas. Incluso hubo quien me empujó. Yo, apretujado entre la multitud, ni siquiera podía mantenerme en pie. Justo en ese momento, el rugido familiar de un motor deportivo resonó. El coche de Shen Yueyue llegó a toda velocidad. Al ver al verdadero protagonista, los periodistas enseguida giró su ataque. Se abalanzaron como un enjambre. Shen Yueyue se quitó las gafas de sol, me echó un vistazo, sus labios rojos se entreabrieron ligeramente, diciendo una frase impactante. Solo fui su amante por un minuto. Dicho esto, se abrió paso entre la multitud y se marchó con elegancia. Los periodistas estallaron al instante. Las miradas hacia mí se volvieron aún más. Yo, de pie entre la multitud, parecía un completo ridículo, dejando que esas miradas burlonas cayeran sobre mí. Los guardias de seguridad llegaron apresuradamente. Con esfuerzo lograron rescatarme del grupo de periodistas. Levanté la vista para mirar y vi a Binding Bing sentado junto al director, con una mirada indiferente observando todo esto, como si el caos frente a él no tuviera nada que ver con él. Entre nosotros parecía haber una vía láctea inalcanzable. Él estaba en el otro extremo de la vía láctea, brillando con esplendor, mientras yo en este extremo estaba cubierto de infamia, lleno de lodo. Tras liberarme con dificultad de los periodistas, me acerqué al director de manera desaliñada. Justo cuando iba a disculparme, el director agitó la mano primero, con un tono algo distante. Ayuana, lo he considerado seriamente. Quizás no seas la más adecuada para este papel. Nuestro equipo quiere concentrarse en pulir la calidad del cine. No necesitamos una actriz tan polémica. Mi mano que colgaba a mi costado se cerró bruscamente. Mis uñas se clavaron profundamente en la palma. El dolor me hizo recobrar un poco la claridad. Levanté la cabeza, con la mirada fija directamente en Binding Bing. Pregunté con voz ronca: ¿es idea del director o tuya? Binding Bing mantenía los ojos bajos, ojeaba distraídamente el guión en sus manos, como si yo esta persona no existiera en absoluto. Abrí la boca, queriendo decir algo más, pero tenía la garganta terriblemente seca, como si la hubiera rozado fuertemente papel de lija. Una fuerza invisible oprimía mi garganta, impidiéndome pronunciar una sola palabra. Tras un momento respiré hondo. Me incliné profundamente ante el director, con una voz tranquila y serena. ¿He entendido? Lo siento, director, por las molestias al equipo. Viéndome tan comprensiva, por fin, una chispa de satisfacción apareció en el rostro del director. Me giré de nuevo cuando estuve a unos pasos de Binding Bing, mirando su rostro perfilado, frío y hermoso. Dijo palabra por palabra: Profesor Bai, le deseo un brillante
brillante futuro artístico, un porvenir prometedor. Bai Ningbing finalmente levantó la mirada hacia mí. Me observó largamente con una mirada profunda. De repente, frunciendo ligeramente el ceño, preguntó: ¿te has arrepentido alguna vez? Me quedé paralizado en el lugar. Por un momento no supe cómo responder. ¿Yo? ¿Arrepentirme de qué? ¿Arrepentirme de haber fingido una enfermedad terminal y huido miserablemente en aquel entonces para no ser una carga para él? ¿O arrepentirme de haber regresado sin importar nada para volver a acercarme a ella? Al adentrarme en esta feroz industria del entretenimiento, pasó un buen rato hasta que escuché mi propia voz surgir clara y firme. Nunca jamás pude ver claramente en los ojos de Bai Ningbing aquel vestigio de temperatura que aún quedaba, convertirse poco a poco en un frío glacial, capaz de congelar a cualquiera por completo. Me miró con tono glacial, con una determinación tajante e implacable. Nunca más quiero verte. Fue en ese momento cuando mi asistente llegó corriendo apresuradamente, diciendo con semblante alterado: hermano Joan, la compañía te ha llamado varias veces, pero no pudieron comunicarse contigo. Te piden que regreses a la compañía de inmediato. Entonces recordé que ayer mi teléfono cayó al río. Aún no he tenido tiempo de reponer la tarjeta SIM para el nuevo teléfono. Volví la cabeza para mirar a Bai Ningbing. Su mirada ya había vuelto a caer sobre el guión, sin volver a mirarme ni una sola vez. Esbocé una sonrisa forzada. Dije en voz baja: Bai Ningbing, no me arrepiento. Dicho esto, me di la vuelta y salí del set de rodaje sin mirar atrás. De regreso a la compañía. Originalmente ya me había preparado para ser reprendido severamente por el gerente Chang, pero el gerente Chang solo entrecerró los ojos. Me miró con una sonrisa que no era tal. Un mal presentimiento se apoderó de mí antes de que pudiera abrir la boca. Él levantó la mano y arrojó un guión con fuerza sobre la mesa frente a mí. Este es el drama que la compañía ha conseguido para ti, la nueva película del director Lee De. Mi corazón se encogió fuertemente. El nombre del director Lee De es conocido por todos en el círculo. Él se especializa en rodar esas películas de mal gusto que pretenden aspirar a premios internacionales. En otras palabras, son películas pornográficas de baja categoría. Mi rostro se ensombreció. Rechacé con voz fría: gerente Chang, no acepto este papel. El gerente Chang pareció haber escuchado la broma más ridícula del mundo, con una burla que casi desbordaba su rostro. Fang Yuan, ¿acaso tienes derecho a negociar condiciones conmigo ahora? Esta película la vas a filmar quieras o no. Tienes que filmarla, no hay opción. Justo en ese momento, la puerta de la oficina se abrió. Liu Qian entró. Su mirada hacia mí contenía un dejo de simpatía difícil de disimular. Se acercó a mí y dijo en voz baja: allá no pueden contactarte. Tu madre vio las noticias en internet. Está muy alterada. Le dio un ataque al corazón. Ve al hospital rápido. Quizás puedas verla por última vez. Las palabras "por última vez" cayeron como un rayo en cielo despejado. Golpeó directamente en mi cabeza. El golpe me dejó mareado. Casi no podía mantenerme en pie. Forcejeé para mantener una sonrisa. Mi voz temblaba de forma descontrolada. Liu Qian, me estás tomando el pelo, ¿verdad? Mi madre sigue inconsciente. ¿Cómo podría haber visto las noticias? Liu Qian negó con la cabeza. Con tono grave: ve ahora mismo. Si llegas más tarde, temo que no puedas verla ni por última vez. Salí corriendo de la oficina como una loca. Detrás de mí llegó la voz fría y cortante del jefe Chang: pues si yo me muero, ¿qué más da? Una semana después, aunque tenga que atarlo, lo llevaré al set de rodaje. Cuando llegué al hospital, mi madre ya había sido llevada a la unidad de cuidados intensivos. Hace unos días, la persona de sonrisa dulce en la foto. En ese momento yace tranquilamente en la cama del hospital. Todo su cuerpo está lleno de tubos. Su rostro está pálido como una hoja de papel. Me quedé paralizado frente a la puerta de la UCI. Todo mi cuerpo estaba frío, temblando sin control. Un médico se acercó a mí, me dio una palmada en el hombro. Con un tono de voz grave dijo: ¿eres familiar del paciente? Entra a verla. La señora parece tener algún deseo incumplido. Ha estado aguantando su último aliento. Estas palabras fueron como un cuchillo afilado que se clavó profundamente en mi corazón, sintiéndome caliente en los ojos. Lágrimas ardientes brotaron sin control, como si quisieran sacar todo el resentimiento y el dolor acumulados durante estos años, de una vez por todas. Arrastrando mis pies pesados como si estuvieran llenos de plomo, entré lentamente en la UCI, me agaché junto a la cama, sujeté con cuidado la mano huesuda y seca de mi madre. Voz entrecortada: joven maestro Wu, ¿puedes oírme? La madre abrió lentamente los ojos, un destello de lucidez atravesó sus turbios ojos. Una lágrima turbia se deslizó por la comisura de su ojo. Ella levantó la mano y temblorosa acarició mi mejilla, con una voz débil pero tierna. Ayuan, ya ni siquiera recuerdo cuánto tiempo hace que no veía a mi madre con plena conciencia. Esta ternura, tan largamente anhelada, hizo que mis lágrimas fluyeran aún más intensamente. Rápidamente levanté la manga y me sequé la cara torpemente, enfocándome en esbozar una sonrisa. No llores, mamá, debes mejorarte. Ahora he ganado mucho dinero. La deuda que debíamos pronto podrá ser saldada. Papá ya no está, y también podré darte una buena vida. Mi madre no respondió, solo que en su mirada se reflejaba una profunda culpa. Susurró suavemente: estos años has estado pasando muchas dificultades. Tomé su mano y negué con la cabeza desesperadamente, con voz entrecortada: no estoy llorando. No ha sido nada difícil. Mi madre me dedicó una sonrisa tierna. En su sonrisa había un dejo de alivio. Fui yo quien te retuvo, hijo. Después de esto, vive tu propia vida. Así me quedé mirando a mi madre, viendo cómo la luz en sus ojos se apagaba poco a poco. Se cerraron lentamente, llenos de nostalgia. Grité con todas mis fuerzas hasta quedarme sin aliento. El estridente sonido de la alarma resonó instantáneamente en toda la sala de emergencias. La curva en el monitor cardíaco se convirtió por completo en una fría línea recta. La mano de mi madre se deslizó pesadamente desde mi palma. Esa cuerda que siempre había estado tensa se rompió por completo en mi pecho. Ese dolor desgarrador ya no pudo contenerse. Ya no pude sostenerme más. Caí de rodillas pesadamente frente a la cama del hospital y rompí a llorar sin consuelo. El día del funeral de mi madre llegaron muy pocas personas. Liu Xian vino una vez. Dejó el ramo de flores en sus manos y me miró, con un tono de cierta impotencia y también con cierta advertencia. Ayuan, si insistes en no aceptar esa película, la empresa te llevará a los tribunales, exigiendo una indemnización astronómica por incumplimiento de contrato. Hizo una pausa y luego insistió: tu madre ya no está, pero nosotros, los que seguimos vivos, tenemos que mirar hacia adelante. Es solo filmar una película, ¿verdad? Mientras esté vivo, siempre habrá un día para salir adelante. El sol cegador me impide abrir los ojos. Levanto la mano para cubrir la luz. Mi voz es aterradoramente tranquila. Ya lo sé, Changqian. Liu Qian suspiró aliviada. Entonces mañana te recogeré para llevarte de vuelta a la empresa. Después de que ella se fuera, yo seguía arrodillado frente a la lápida de mi madre. Extendí la mano y limpié suavemente la foto de mi madre en la lápida. En la foto, ella seguía sonriendo con ternura. Pero de ahora en adelante, solo quedo yo en este mundo. Al salir del cementerio, escapé una mirada y vi un sedán negro estacionado al otro lado de la calle. Ese modelo se parecía mucho al que Bai Ningbing solía usar. Sonreí con autodesprecio. ¡Qué absurdo! Hasta este punto, todavía estaba esperando que él viniera a verme. Bai Ningbing ya lo había dicho. Nunca más quería verme. Al regresar a mi apartamento vacío, saqué la maleta que no había usado en varios años, metí las pocas prendas que tenía. Después de empacar todo, me senté en el sofá y abrí Weibo. Mi sección de comentarios en Weibo está cada día abarrotada de innumerables insultos. El nivel de interacción es incluso mayor que el de muchas estrellas de primera línea. Respiro hondo, pulso el botón de iniciar transmisión en vivo. Al instante, innumerables usuarios irrumpen en la sala de transmisión. Los comentarios maliciosos en la barra de texto son tan densos que casi cubren por completo la pantalla. Ignoro esas palabras desagradables. Agito suavemente la mano frente a la cámara, con voz tranquila. Hola a todos, soy Fang Yuan. Hoy abro esta transmisión en vivo para contarles una historia sobre Meng Mingyue. En cuanto termino de hablar, el número de espectadores en la esquina superior derecha de la sala de transmisión crece a una velocidad vertiginosa, como un cohete, superando instantáneamente el millón.